Buenas noches, bienvenidos a Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión. Hoy tendremos tertulia con dos compañeros periodistas, con Sonia Crespo y con Agustín Rivera, y también a nuestros columnistas esta semana, Ignacio del Valle y José Antonio Sau. Conversaremos sobre política, sobre la situación del PSOE, sobre la campaña madrileña, sobre la situación orgánica de los partidos en Málaga, también sobre esa posibilidad de que haya feria en agosto, sí, de la que ya se habla, y sobre las medidas que están tomando nuestras autoridades respecto a la pandemia, también sobre el ritmo de vacunación. Todo eso y además en nuestra barra, en nuestra entrevista, conversaremos hoy con Fernando Cubillo, que es el secretario provincial de Comisiones Obreras, que acaba de ser reelegido y con el que hay muchos asuntos laborales de los que hablar. Pero antes de todo esto, nuestro punto. La Federación Malagueña de Peñas ha mostrado su disposición a montar sus casetas en la próxima Feria de Málaga. También la concejala del ramo se muestra dispuesta a celebrar de alguna manera la feria. Hay ganas de jarana, no cabe duda. Lo que no cabe son los virus. Olvidémonos de las aglomeraciones de antaño, al menos este curso, este verano. Pero observen cómo ha cambiado el ambiente. Hace nada, pensar en la feria era una inconsciencia. Hoy, pese a que la cuarta ola tiene territorios con una incidencia brutal, más de 500 casos por 100.000 habitantes, la esperanza que supone la vacuna hace que nos montemos castillos en el aire, ferias en la imaginación, planes. Los necesitamos para no caer en la desesperanza y la depresión. Planes para viajar, para volver a abrazar, para mezclarnos, celebrar eventos, cócteles, presentaciones, fitures, etcétera. La vida que pide paso. Pero antes de enferiarnos hay que redoblar las precauciones, no confiarse y rezar para que la compra de vacunas se agilice y nuestros queridos líderes metan velocidad al suministro de las dosis. Pero resulta impresentable y decepcionante oír a algunos políticos hablar de superávit en su administración, como si el dinero estuviera bien en el cajón. Tendría que estar en reforzar la sanidad o en paliar la tasa de desempleo juvenil. Hoy en día, un joven con contrato indefinido es un héroe o un animal imaginario, como un unicornio. Cada uno cuenta la feria como le va, pero lo deseable es que esta fuera no de masas, vacunas sudorosas, encerradas en baretos o casetas, y sí de alto porcentaje de vacunados y con distancia. Ya habrá tiempo para ferias, normalidad y vida de antaño. Hay que vivir deprisa, pero sería una lástima morir por las prisas con Cartojal y Verdiales de fondo. Pues ya sin más preámbulos, después de nuestro punto, estamos aquí en la tertulia, como cada semana, y esta noche contamos con la presencia de dos periodistas, de dos queridos compañeros. Sonia Crespo, buenas noches. Buenas noches, José María. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, una noche más. Un placer. Y también Agustín Rivera, que es profesor de periodismo en la UMA y además periodista en ejercicio en El Confidencial. Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado. Bueno, una noticia por ir al hilo de la actualidad, la muerte de Jesús Aborido, que fue presidente de la agrupación de cofradías, que ha ocurrido esta madrugada. Agustín, tú eras un buen conocedor de su figura, ¿no? Sí, lo llegamos a conocer bastante bien, también a su familia. Doy el más sentido pásame a Amparo, a Paloma y a Macarena, a sus hijas y a su mujer Paloma, vinculadas también, toda ella al colegio de la Presentación, al colegio donde estudió mi hermana, y bueno, muy vinculado él al mundo cofrade desde muy joven. Fue uno de los grandes renovadores de la Semana Santa en los años 70, dio un pregón absolutamente histórico en el año 78 que removió mucho para esa renovación cofrade. Fue el primero que incluyó la cofradía de la Pollinica, o sea, la primera cofradía en Málaga que incluyó Nazarena fue la Pollinica. Se enfrentó a la agrupación que 10 años después él la presidió porque no quería poner la Pollinica por la mañana y no por la tarde, y desde luego una de las facetas más importantes cuando fue presidente de la agrupación, que creó la advocación de María Santísima Reina de los Cielos, la Virgen que acompaña al resucitado, ¿no? Y eso desde luego fue algo importante. Una figura polémica, controvertida también, una figura que desde luego jamás pasaba
desapercibida, y su hija Paloma, hace 2 años, el último pregón que ha habido de la Semana Santa fue de ella. Yo creo que es una figura absolutamente histórica y al nivel de Enrique Navarro como presidente como presidente de la agrupación durante los años 40-50, y bueno, yo creo que es una figura absolutamente irrepetible. Sonia, no sé si querías apuntar algo sobre tu parecer. Lamentablemente, pues sí, simplemente trasladar también el pésame a la familia. En fin, pues lo sentimos mucho. El COVID parece ser que también ha sido, ¿no? Es una enfermedad larga, yo creo que la familia no lo ha hecho público y bueno, no lo sé exactamente y respetaría un poco. Sí, nos tomamos las condolencias. Sí. En la prensa malagueña vienen abundantes piezas sobre su figura, que aportó, como decía Agustín Rivera, tanto y que son muy jugosas. Bueno, vamos al asunto de la pandemia, que se ha convertido ya, como no podía ser de otra manera, en el gran clásico a comentar en este debate en los inicios. Nos hemos topado, Sonia, con algunas medidas ya, ¿no? Por ejemplo, Málaga Capital va a permitir abrir el ocio nocturno. Ya el fin de semana pasado, según datos de la patronal de ese sector, abrió el 15%. El ocio nocturno, lo que llamamos discoteca y bares, sí, podrán abrir, pero con una declaración de responsabilidad, poniendo mesas y además sirviendo comidas, ¿no? No preparadas, no cocina, pero sirviendo, ofertando comida. Yo creo que es una solución un poco parche, ¿no? O sea, la situación desde luego del ocio nocturno es de las más preocupantes y las que peor lo están llevando, porque prácticamente tienen la actividad completamente cerrada desde marzo del año pasado. Cuando hablas con el representante del sector, por ejemplo con Juan Rambla, los casos que te cuentan, empresarios, hablamos además de empresarios del sector de la noche, del ocio nocturno, pero empresarios serios con muchos años de trayectoria, y la situación desde luego es muy preocupante. Esta medida que propone el Ayuntamiento de Málaga, yo creo que pretende paliar esa situación económica asfixiante del sector, pero desde mi punto de vista es como un poco arriesgada. ¿Qué quiere decir una declaración responsable, ¿no? El propio Juan Rambla, o sea, los propios empresarios del sector hablaban de soluciones que se podrían aplicar, ¿no? Porque claro, le preguntas, ¿no? Pero vamos a ver, es que probablemente para volver a la normalidad, lo que se entiende por normalidad, esto va a tardar mucho tiempo, o sea, porque lo que es el ocio nocturno, una discoteca, son personas muy pegadas unas a otras, con un ánimo de diversión, para beber, para bailar, para, oye, pues para tener relaciones sociales, para ligar incluso. Entonces, claro, todo eso es como abocado, o sea, las medidas anti-COVID son muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y él hablaba, pues, que ya se estaban poniendo en marcha avances técnicos, tecnológicos en otros países europeos, ¿no? Entonces, claro, veo que de nada de esto, de lo que él comentaba, se va a poner en marcha, sino simplemente una declaración responsable y unas medidas un poco como de andar por casa, ¿no? Separar las mesas, servir comida. ¿Quién va a controlar eso? ¿La policía local? ¿Lo vamos a dejar todo a la autorregulación del empresario, de los que vamos allí a...? Pero si es que vamos allí a divertir, o sea que no estamos tampoco en nuestras plenas facultades a lo mejor en todo momento, ¿no? No vamos precisamente a los bares de noche a guardar las distancias, ¿no? Claro. Sí, pero es verdad que ese sector ya estaba totalmente alicaído o dañado, ¿no? Y es el intento de resucitarlo un poco. Yo creo que la medida sería buena si estuviésemos en julio. En julio sí sería una medida estupenda, pero ahora lo veo muy precipitado todavía. Con más avance en la vacunación, claro, ¿no? Primero porque no todos los bares, no todas las discotecas van a tener las puertas y ventanas abiertas. Hay muchos que son locales muy cerrados, muy herméticos, y que son no dejan entrar el sol, por supuesto, no tienen ventanas al exterior, ni puertas. Yo no sé eso cómo se va a poder controlar. Y yo lo haría si fuese un certificado de que las personas que entran están vacunadas. Cosa que ahora mismo solamente se puede garantizar más de 65 años, 60 están llegando ya, 61, o si eres policía o si eres bombero. Entonces yo creo que si van todos los policías, todos los bomberos con AstraZeneca, me parecería estupendo, ¿no? O sea, me parecería discoteca temática para vacunados, maravilloso. Porque eso te lo compraría Juanma Moreno, ¿eh? Sí, ¿no? Vacudance, claro. Porque yo creo que eso sería un término
bastante interesante, ¿no? Pero ahora mismo personas que no estamos vacunadas, hablo en primera persona del plural, personas que a lo mejor no tienen una segunda dosis, yo lo veo súper arriesgado. Y como ha dicho Sonia, ¿cómo se puede controlar eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Lo veo complicado. Pobre Avelino Barrio Nuevo, concejal de seguridad, ¿eh? Pobre Avelino Barrio Nuevo, ¿eh? De todas maneras, el ayuntamiento habrá sufrido muchísima presión por parte de los empresarios del ocio nocturno, muchísima, y luego ya que a lo mejor no son tantos, porque el presidente de estos empresarios decía que, bueno, que muchos de ellos, no sé si decía mayoría, pero muchos de ellos que no van a volver a abrir, por lo menos en un futuro, por la crisis que tienen. Claro, evidentemente se van a mantener por lo que hablamos los empresarios pues serios que ya llevan ya una larga trayectoria dedicándose a esto, porque también es verdad que con todo esto de la efervescencia turística y todo esto, esto es como lo de los pisos turísticos, habían surgido también por doquier bares y locales que parece que todos nos podemos dedicar al sector de la hostelería o del ocio nocturno sin habernos dedicado en la vida, ¿no? Pero un apunte, Agustín, yo creo que lo has hecho con ironía, ¿no? Porque solo nos faltaba que pudieran entrar, que pudieran disfrutar de las discotecas solo y exclusivamente los vacunados, ¿no? O sea, yo creo que la gente joven ardería, tú que eres profesor de la universidad, arderían vamos, ¿no? O sea, en cólera, ¿no? Si se anunciase una medida. Por eso digo yo, es que eso es absolutamente imposible, eso de esa medida de controlar. Otra cosa es que aquí estuviésemos a un nivel de vacunación como en Reino Unido, como Israel. Otra cosa que yo hubiésemos llegado a un 50%, no digo un 60 o 70, pero ya a un 50%. Entonces son medidas que se podrían contemplar. Otra cosa que esas discotecas fuesen, que creo que no sé si luego lo vamos a hablar, en Cortijo de Torres abierto. Ojo, eso a lo mejor sí se podría contemplar, a mí no me parece una medida mal, pero un local de los que todos conocemos en el centro histórico, oscuro, sin ventanas, sin puertas abiertas, lo veo inviable. Sí, vamos a hablar de eso porque la concejala del ramo, Teresa Porras, ya aboga porque de alguna u otra manera haya feria de agosto, ¿no? Es normal que la concejala de fiestas tenga ganas de jarana, ¿no? Y también que quiera conservar esa feria. La Federación de Peñas también se ha pronunciado por abrir sus casetas. Pero es ¿Cómo lo veis? Porque, claro, la feria es... Agustín nombraba el Cortijo de Torres, no es lo mismo la feria de Calle Larios que la del Cortijo de Torres, no es lo mismo una caseta de día aireada, no es lo mismo la calle, la aglomeración, en fin. Claro. Lo que está claro es que la feria tal y como la conocemos, igual es un poco pronto para hacerla este año, ¿no? No sé cómo lo veis. O la no feria, como ha pasado en Sevilla, ¿no? Con la Feria de Abril, que también está resultando bastante polémica, ¿no? O la no Navidad, que había luces pero no había celebración, la gente iba a verla, bueno. Hombre, feria, yo creo Sevilla que... podemos aprender, porque la no feria está dando mucho juego en Sevilla, Yo creo que en Sevilla han aprendido de Málaga, con esa feria del centro, ¿no? que han hecho, o sea que también eso también... Llaman feria a la malagueña porque han tenido actividades en el centro al no poder hacer... Sí, incluso hay famosos articulistas del diario ABC que dicen, no quiero meterme con Málaga, pero de hecho ya lo están haciendo, ¿no? O sea, es muy interesante. Hombre, yo creo que feria en sentido estricto no la vamos a poder, celebrar o no. Le está dando un disgusto a la concejala, a Teresa Porras, pero yo creo que no debemos, es mi opinión. Y yo soy de las que pienso que hay que acabar con el estado de alarma, que hay que ir de verdad recuperando libertades, recuperando hábitos y tal, pero de ahí a pasar a la feria de agosto tal y como la conocemos, que todos la conocemos, hemos ido a la feria alguna vez o muchas, eso es absolutamente inviable y yo creo que sería irresponsable. Ahora, como bien decía Agustino, como comentabas, en el Cortijo de Torres, casualmente, porque se celebra en el Cortijo de Torres con casetas abiertas, bueno, pues a lo mejor una no feria, como está pasando en Sevilla, pues bueno, pues a lo mejor por reactivar la economía, por no acabar de perder del todo, ¿no? Esa actividad, pues quizás podría sí plantearse, pero feria en sentido estricto, yo entiendo que no. Yo Cortijo de Torres, yo creo que con mesa distanciada, con límite de aforo y por supuesto con ventana abierta, como están allí en el Cortijo de Torres y con puertas, yo creo que sí puede haber feria y puede haber actuaciones musicales incluso, ¿no? Y atracciones feriales, ¿eh? Porque también eso no lo sé, eso lo veo un poco más complicado, pues por el tema de controlar los niños, los jóvenes, no lo sé. Según la atracción, ¿no? Claro, también depende un poco. Sí. Pero es verdad lo que tú dices, un Cortijo de Torres a lo mejor en realidad puede ser como una avenida de la ciudad, claro, con terrazas, ¿no? Claro. O sea, con mesas y las casetas ventiladas y
Lo que no Y eso veo mancha la avenida. es una feria del centro. No veo, desde luego, una plaza de la Constitución, no veo nada de que la gente puede estar en la plaza de Uncibay, eso no lo veo en absoluto, al menos este año, ¿no? Bueno, vamos a dar paso al primero de nuestros columnistas de esta noche, que es José Antonio Sau. El PSOE andaluz anda estos días inmerso en un proceso de primarias, aunque estas no se han declarado oficialmente. Los socialistas andaluces quieren un líder o una lideresa, según el socialista de que se trate. Cada socialista es un mundo en sí y sus apetencias son distintas. Ya saben que hay susanistas y pedristas o sanchistas. Lo curioso es que Susana puso a Pedro, luego Pedro se fue por orden de Susana y finalmente Pedro volvió. Ocupó el trono que deseaba la trianera y ahora Susana se bate en retirada, aunque se resiste a perder el bastión socialista andaluz. El caso es que las agrupaciones socialistas andan pidiendo todas, una tras otra, que se convoquen ya primarias, porque el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, es un candidato claro a regir los destinos del PSOE andaluz y está muy bien visto por el entorno de Pedro Sánchez. El caso es que Juan quiere el apoyo de los portavoces municipales y Susana, claro, también lo quiere. Hace tiempo todos eran susanistas, ahora esos portavoces que eran susanistas lo son en transición, hacia el sanchismo, claro. Y aunque no cambian de color, tanto como Juan o Susana querrían, estos sí quieren que se retraten y que digan a quién van a apoyar. Hasta el PP andaluz quiere ya un candidato socialista, porque si no, ¿por qué preguntaría por ellos en las encuestas que hace cada 3 meses? La idea es agrandar la crisis en casa ajena. Quieren Juan y Susana que Daniel Pérez, el portavoz socialista de Málaga, se pronuncie, pero este ni loco va a decantarse por uno y por otra. Dice el entorno de Pérez que ahora no tocan primarias de candidato a presidente de la Junta, aunque hay quien piensa que sí, porque Juanma Moreno podría adelantar los comicios, según soplen las encuestas, y vaya mejorando la situación sanitaria. Además, dicen en el entorno del candidato socialista, esa guerra no es la suya. Aunque según va la cosa, en breve va a tener que decantarse. Ahora, como pueden ver, hay demasiados susanistas en transición. Bueno, estaba José Antonio Sau con su fuego amigo, decía que cada socialista es un mundo y tanto, ¿no, Agustín? Cada socialista, además, muchos están virando, claro, porque el viento cambia y ya vimos también el otro día que en Sevilla hubo una discusión en la Ejecutiva de 4 horas nada menos, parece que no hay ya tanta unanimidad, incluso en las agrupaciones más afines a Susana Díaz, en torno a su figura, ¿no? Claro, yo creo que si ni siquiera en Sevilla, que es donde Susana Díaz podía tener mucho más apoyo, hay ya una división, creo que aproximadamente un 30%, que ya primaria, yo creo que Susana Díaz ya no tiene casi ninguna posibilidad de ganar estas primarias. Yo creo que ella se va a presentar hasta el final, yo creo que, a no ser que lo vea clarísimamente que no, se va a presentar primero porque ella ha hipotecado su futuro a esto. Ella quería una opción Fernández Vara. Yo estoy 4 años fuera, me quitan el poder y espero que lo haga más el PP y Ciudadanos y entonces vuelvo luego y vuelvo con mayoría absoluta. Y está claro, yo creo que se le está acabando esas opciones porque Fernández Vara no tenía luchas internas como aquí sí tiene el PSOE de Andalucía. Y Espada está muy fuerte, Espada está ya muy fuerte, no solamente tiene el aval de Pedro Sánchez, sino ayer estuvo en la poderosísima agrupación de Jaén, no solamente con el histórico Paco Reyes, sino con Ángeles Ferri y también con Felipe Sicilia. Se hicieron una foto los 3 juntos. Ángeles Ferri incluso tuiteó diciendo estoy aquí con Espada, todo mi apoyo a él. O sea, más clarísimamente. Es muy potente la agrupación de Jaén, claro, rendida a Juan Espada. Es la segunda más potente del PSOE. En Andalucía, donde siempre ha tenido mucho más predicamento, con histórico Zarría, pero luego con Paco Reyes, que ha heredado, ¿no?, ese poder omnímodo que tenía Zarría, ¿no? Entonces yo creo que las posibilidades de Susana Díaz van decreciendo día a día y Espada se está convirtiendo en un valor seguro en el sentido de que es un valor electoral interesante para el PSOE porque es centro izquierda moderado, tiene experiencia en la Junta, tiene experiencia de gestión en Sevilla y es un candidato que podría votar un espectro ideológico que algunas veces ha votado a Ciudadanos y que algunas veces ha votado al PP. ¿Tú crees que podría restarle apoyos en ciertas partes de Andalucía que sea alcalde de Sevilla? Yo creo que no tanto, porque él tampoco ha sido un candidato con
con lo que se dice en Sevilla la sevillanía, ¿no? Como sí tenían otros candidatos como Rojas Marcos o Zoido, ¿no? De una manera muy clara. Incluso Montesirín era un poco más tamizado, ¿no? Y es verdad que su gestión en Sevilla tampoco ha sido especialmente brillante. Viene mucho a Málaga. Pero bueno, sí, vino el Viernes Santo, que estuvo con Dani Pérez, por cierto, ¿no? Escoltándolo, vamos, y yo creo que eso en Sevilla no se ve bien, pero está claro que su proyección andaluza ahora mismo es muy, muy clara. El otro día José Antonio Sau escribía una maldad deliciosa, ¿no? Decía que a Juan Espada lo habían llevado el Viernes Santo, fue, ¿no? A un poco de paseo por esa semana o no Semana Santa, ¿no? Y Susana Díaz también vino, también la paseó Dani Pérez y también la llevaron, pero a Susana Díaz la llevaron al sepulcro. Tan maliciosa. Hombre, yo te escuchaba a Agustín y de verdad que injusta es la política, ¿no? Y sobre todo qué cosas más curiosas estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo efectivamente también pienso que Susana Díaz se va a presentar a la reelección, a pesar de que no tiene los apoyos de Ferraz, a pesar de que muchos de su partido, tanto pesos pesados, yo que sé, como Enrique Linde, como voces más jóvenes como Soraya García Mesa, alcaldesa de Benoján, le están invitando a que dé un paso al lado. A pesar de todo eso se va a presentar, y a mí yo que no soy sospechosa de ser socialista, ni susanista, ni sanchista, ni nada, pero qué injusto, porque ella, estamos comentando que no tiene apoyo, no tiene fuerza, pero ganó las elecciones a la Junta de Andalucía, no gobierna, pero ganó las elecciones, y muchos de los suyos están virando, como comentabas, hacia el que se ve como nuevo, que es Espadas, que está apoyado por uno que gobierna en el gobierno de la nación, pero que entró por la puerta de detrás, ¿no? Entonces estas cosas que no se ven en la empresa privada se ven en la política, y es triste y es lamentable. Uno de los que no sabemos muy bien para dónde va a virar, como comentaba Sau, es Dani Pérez, y es curioso, ¿no? Parece es muy como chocante que diga que no es tiempo del orgánico de primaria, es que es más que nunca ahora el tiempo. Claro, él tiene ese carácter así diplomático, moderado, y no querrá meterse en el charco y está intentando ganar tiempo, pero tiene muy poquito tiempo. Más tarde, más bien pronto que tarde, va a tener que definirse, entre otras cosas porque él quiere ser candidato, ¿no?, al Ayuntamiento de Málaga. ¿Lo tiene garantizado con los dos? Porque todos sabemos cómo funcionan los partidos políticos, ¿no? Entonces él tendrá en algún momento que posicionarse, aunque solamente sea por su propia proyección y futuro en el partido. Pero también me gustaría decir que, hombre, me parece bastante más loable o admirable la actitud de Dani Pérez, que se pone un poquito de canto, y no, por ejemplo, la de José Ortiz, el alcalde de Torremolinos, que está pidiendo primarias constantemente, creyéndose ejemplo de no sé qué. Otro que nunca ha ganado unas elecciones en el Ayuntamiento de Torremolinos y que ahora mismo está gobernando por la puerta de atrás, no, gobierna con tránsfugas de todo color y proyección, entre ellas con una tránsfuga de Vox, con Lucía Quinn, y que además en los últimos tiempos, como bien ha denunciado un colaborador de este programa, Fernando del Valle, en ABC, que bautizó a Ortiz como Macron de la Costa del Sol. Exactamente. Bueno, ha incorporado al Ayuntamiento como asesora jurídica a Montse Reyes, socialista, es concejal además precisamente también de Torremolinos, y ahora anda en la polémica por parece ser, o sea, casualmente en una empresa municipal, Pinares Vivero, para el puesto de director gerente, ha resultado y es seleccionado o propuesto un primo de Luciano Alonso, también es consejero socialista, ¿no? Parece ser que esa es la persona, oye, que entiende el ayuntamiento, que entiende Pepe Ortiz, que debe ocupar ese puesto. Entonces, que una persona, un político que gobierna de esa manera un municipio, que gobierna sin haber ganado las elecciones, arrebatándoselas al Partido Popular que la ganó, sea el que más esté apretando en la provincia de Málaga con declaraciones públicas, pues hombre, creo que en ese sentido Dani Pérez está adoptando una postura bastante más elegante, la verdad. Según diversas informaciones, José Ortiz está pensando en un futuro como diputado, una vez que termine su etapa en alcalde de Torremolinos, pero bueno, esto es ya futurible, ¿no? Pero el portavoz municipal, ¿no?, Agustín, sí, está en esa tesitura porque hay algunos destacados militantes socialistas de Málaga que no les importaría ser también el candidato. ¿Quién tú crees? No sea, José no sea María, malo, tú no sea que estás malo. muy informado, ¿quién podría ser? Tú mejor. Bueno, ¿cuándo crees tú que se puede producir esa caída del caballo de Dani Pérez o advenimiento de la nueva fe? Sí, yo creo que debería ser de una manera inmediata.
de una inmediata si de verdaderamente quiere ser el candidato a la alcaldía. Él siempre ha dicho que su primera opción es Málaga, su primera opción es ser alcalde y la única, o sea que él no se plantea ya un plan B, ¿no? Entonces, si no se posiciona de una manera clara por algunos de los dos candidatos, yo creo que el otro candidato podría, vamos, el candidato que a lo mejor él no apoye, si al final esa persona gana, podría tener serios problemas para poder ser al final el candidato a la alcaldía. Yo creo que él se va a posicionar muy claramente a favor de Espadas. Lo que pasa es que es cuestión de semanas, quizás, no de días, ¿no? Todavía tardará un poco, sí, bastante. Entonces yo creo que al final sí lo hará, porque todos los vientos son para Espadas. Yo creo que él quizás tenía que haber sido un poco más valiente y se podía haber posicionado hace más tiempo. Lo que pasa, claro, si Susana Díaz quiere venir aquí, él no la va a recibir, que en realidad es su jefa. Cortesía obliga también, es complicado, ¿no? también. De todas maneras que hay otra cosa. Lo que antes se veía, no sé cómo lo veis, lo que antes se veía como un argumento un poco de excusa, lo de hay que hacer primarias ya, porque van a adelantar a lo mejor las elecciones en Andalucía, hay que hacer ya primarias. Es que ese argumento ahora ya parece tener ciertos visos de realidad, ¿no? No sé cuándo convocará Juanma Moreno las elecciones, pero cierto adelante. Estoy completamente segura. Yo creo que no pasaremos de la primavera, no pasaremos de febrero o marzo del año que viene. Adelantos y adelantos, bueno, ¿no? Bueno, eso tampoco sería un adelanto en sí, ¿no? Las elecciones tocarían en diciembre del 22, ¿correcto? ¿Vale? Yo creo que a lo mejor será en octubre. Eso tampoco sería un adelanto electoral. Para marzo o para marzo como mucho. Si se deteriora. ¿Del 21 no, estuve 21 del 22. Yo creo que si se deteriora mucho el pacto, sí. Otra cosa es que a lo mejor diga Casado que no quieren ningún posicionamiento junto a Ciudadanos y que obligue a Casado a Juanma Moreno, pero lo veo complicado. Yo creo que Juanma Moreno es un varón ya bastante consolidado y que tiene su propio criterio y que no creo que se deje avasallar o imponer por tesis casadistas. Pero ¿y si las elecciones en Madrid son muy favorables a Díaz Ayuso y se ven tentados de repetir la experiencia, no porque se deteriore el pacto? Yo creo que Díaz Ayuso, su tentación será Moncloa. Su tentación será aspirar a unas primarias y cargarse a Casado. A mí no me cabe ninguna duda. Pero pueden valentonar a Juanma Moreno, como comentaba José María, para que adelante las elecciones. Y luego, aparte, hay otra cuestión. Ese tripartito van a tener que ir separándose. Vox, Ciudadanos y PP, sobre todo Vox, va a tener que separarse. Van a necesitar unos meses en los que van a querer... Yo es que estoy convencida de que se van a adelantar las elecciones. Necesitan un tiempo para mostrarse cada uno, ¿no? Y vamos, yo es que hasta octubre no. Yo estoy convencida que Ciudadanos, como ayer se demostró en el debate en Madrid, Ciudadanos en el PP no es nada ahora mismo. No es absolutamente nada. Es que en Marín no puede decir, no, me quiero separar de Juanma Moreno. Es que si te separas de Juanma Moreno, tus pocas opciones se quedan absolutamente bajo cero. Pero Vox tiene otra posición diferente y como comentaba José María, hay que ver los resultados. Es muy importante, es muy determinante los resultados del 4 de mayo. ¿Va a reforzar o no va a reforzar? Al PP seguro. Y a Vox parece que también, ¿no? Ciudadanos lo va a perjudicar, pero fundamentalmente yo creo que es que Vox y PP van a tener que separarse, van a tener que diferenciarse, hacer campañas diferentes y marcar distancias. Pero el argumento de Ciudadanos, lo vimos también ayer en el debate de la Comunidad de Madrid, es casi votarnos, porque si no es Vox, es decir, su único argumento un poco es va a haber un gobierno de Díaz Ayuso, pero votarnos a nosotros porque si no la otra influencia la va a tener Vox. Eso trasladado en Andalucía es que al PP le conviene mucho cuidar también a Ciudadanos, ¿no? Para tener una moderación. Es que le conviene muchísimo de estar con Marín, todavía no se sabe quién va a ser el candidato de Vox, por cierto. La relación del gobierno de la Junta ha sido muchísimo más tranquila, muchísimo más fluida, a pesar de lo que pueda parecer, con Vox que con Ciudadanos. Ahora ahondamos en eso porque vamos a hacer una pausa breve y enseguida volvemos. Bueno, retomamos ya nuestra tertulia después de esta pausa. Estamos en conversación con
Agustín Rivera y Sonia Crespo. Estábamos hablando de política, de las primarias del PSOE, de los posibles candidatos, porque de Vox también se está hablando que podría ser Macarena Olona, ¿no? Gana Enteros como posible. De hecho, la última encuesta que hizo el Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia, preguntaba por ella, inquiría a los encuestados sobre su figura, también sobre la de Juan Espada y sobre los líderes. Agustín se ríe con cara de estar pensando una maldad sobre, no sé si sobre esa encuesta. Está muy bien, sobre esa encuesta, todo bien, ¿no? Sí, sí. Todo bien, gracias. Es que yo creo que sobre esa encuesta a uno no se le vienen más que a la cabeza maldades o suspicacias, porque realmente es una encuesta que se pregunta por unos candidatos cuando el único candidato quizás claro sea el propio Juanma Moreno, ¿no? Entonces el PP lo único que tiene claro es preguntar por sí. Sobre Macarena Olona gana enteros en los mentideros periodísticos, ¿no? Aquello de situar a Macarena Olona como cabeza de lista de la Junta de Andalucía, la realidad es que partió como de una especie de broma o chascarrillo. Realmente en el partido no se había planteado, por lo menos en estos momentos o en aquellos momentos ni ahora, poner a Macarena Olona como cabeza de lista de la Junta de Andalucía. Pero bueno, el partido vio, yo creo que al Partido Popular, oye, aquello le preocupó y le inquietó, hasta tal punto que preguntan por ella en la encuesta cuando desde Vox no se ha hecho ningún gesto. Porque ningún los gesto. dirigentes de Vox que más suenan en el Parlamento, Alejandro Hernández suena porque es el portavoz. Sí, pero no sería buen candidato, ¿crees tú? Yo creo que no lo sé, ¿no? Yo creo que no es el momento de presentar o de valorar quién podría ser el candidato. También hay que tener en cuenta que Vox... En el PSOE sí se puede, ¿no? Pero en el Vox no, ¿no? No, pero es no que, es el momento, ¿no? No, también me refiero a que Vox aquí no hay, o no hay PP, está el PP andaluz o el Partido Socialista, aquí no hay Vox regional andaluz, entonces esa figura aquí ni siquiera es Madrid, nacional. Es todo nacional. Es nacional, entonces lo que diga tampoco... Abascal al final va a ser quien diga Abascal, está claro. Pues sí, lo que diga Abascal, supongo que también lo que diga Organización, que es Javier Ortega Smith, que hace mucha labor de campo, ¿no?, en estas cosas, pero que puede ser cualquiera realmente, porque no podemos analizarlo de la misma manera, podemos hablar sobre Vox, por supuesto, pero no analizarlo de la misma manera que los otros partidos donde sí que tienen unas varonías o se puede ir haciendo carrera aquí en Andalucía. Yo creo que aquí da bastante igual la carrera que hagas. Esa encuesta daba una altísima valoración a Juanma Moreno, al presidente. No cabe duda que su figura se está consolidando y goza de más simpatías que las que tiene el PP por sí mismo, pero quizá un poco exagerado, ¿no? Esa valoración que le daba algo así como un 30 y los siguientes todos en el entorno del 4, del 5, Susana Díaz, Juan Espada, Macarena Olona, Juan Marín. No sé si acordáis que en esa encuesta... Y eso es lo peor, es que tenías, por ejemplo, a María Jesús Montero o a Macarena Olona, que eso llega al alma, prácticamente en la misma puntuación que Juan Marín. Eso sí que no me lo creo. O sea, ¿Tú crees que Juan Marín es más valorado? Por supuestísimo, mucho más valorado. No, hombre, en San Lucas, ¿no? En San Lucas sí, ¿no? Fuera de ironía, Sí. o sea, ¿quién se puede creer eso? ¿Quién se puede creer eso? En fin. ¿Y quién se puede creer que el segundo candidato más valorado era alguien desconocido? No sé si acordáis que en esa encuesta se decía que el segundo candidato más valorado era alguien desconocido. O sea, era alguien que era una incógnita, era un X, era alguien que no tenía un rostro. Entonces eso quiere decir que en Andalucía no gustan los candidatos. Eso es evidente. En Andalucía se vota sobre todo marcas. Igual que yo creo que en clave local, si se vota por un candidato, por un rostro, por una gestión, en clave nacional, pero curiosamente ya en clave andaluza se está extrapolando esa idea que había en clave nacional, se vota a marcas, pues ya sea con cualquier partido. Eso es interesante, creo que para que reflejar. Porque de eso se deduce también que al PSOE la gente le vota por la marca, igual que al PP, etcétera, pero claro, por eso los socialistas a lo mejor quieren un revulsivo, ¿no? Porque puede añadir unos puntos porcentuales a su resultado electoral el cambiar de candidato, ¿no? Hombre, votan a marcas. En el caso del Partido Popular o, por ejemplo, Vox, yo creo que efectivamente votaron a marcas.
Ahora votarán a Marcas. Bueno, yo creo que ahora estamos en otro momento. En el Partido Socialista, fíjate, están las cosas también tan peleadas, ¿no? Y en el Partido Popular también, que parece que en el Partido Popular andaluz es un paseo en barca y también tienen a nivel interno grandes diferencias. En el PP de Sevilla... No han sido capaces de nombrar todavía... Todavía no se sabe quién va a ser el secretario general o secretaria. El secretario general, después de haber hecho el Congreso. Ahora lo comentamos. Pero bueno, ahí sería ya más un problema o un golpe de fuerza o de efecto del Partido Popular malagueño, de Elías Bendodo o incluso del propio Juanma Moreno hacia Casado y hacia Madrid. Pero en el Partido Popular de Málaga, el PP de Málaga, yo en ese sentido sí que creo que es estable. Elías no está cuestionado, no hay grandes divisiones. Habrá como todo, ¿no? Habrá a lo mejor crepúsculos por ahí, pero que Elías tiene el partido bastante atado y controlado, ¿no? Danos algunas claves, Agustín. El Congreso Provincial del PP se celebró, pero había incompatibilidad para que Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz en la provincia, fuese, como quería la dirección, como quería Elías Bendodo, la secretaria general. Y eso está ahí todavía en tribunales, supurando, negociándose. Yo creo que se está negociando entre Casado y Moreno, o lo puedo decir entre Teodoro García Egea y Elías Bendodo. Sí, vamos a ver si, yo creo que más bien es cuestión de los número 2. Yo creo que depende un poco si se apaciguan las aguas, ¿no?, en clave regional, porque sabemos lo complicado que fue el Congreso del PP de Sevilla. Hoy o mañana, no me acuerdo cuándo es exactamente, hay una decisión importante, quién va a ser el candidato a la alcaldía de Sevilla por parte del PP. Como sabemos, Virginia Pérez, la presidenta del PP de Sevilla, que ella es casadista, se quiere prescindir de Beltrán Pérez, ¿vale?, que es el candidato juanmista, valga la expresión, y ahí estaría la opción que el actual alcalde de Tomares, José Luis Sanz, que no olvidemos que en el famoso casting del PP andaluz pues estaba de los mejores posicionados, porque tenía el apoyo de Cospedal y de Zoido, ¿no? Y yo creo que José Luis Sanz quiere ya ser el candidato a la alcaldía de Sevilla, y tanto Moreno como Bendodo se niegan totalmente. Entonces vamos a ver si al final se soluciona esa agua. También, ¿no? Hay otra en Liza, ¿no? Se habla también de Patricia del Pozo. Sí, Patricia podría ser, pero yo creo que tendría menos opciones, ¿no? En el caso que al final Beltrán Pérez, desde luego, podría ser esa opción. Es más de la confianza de Juanma, infinitamente más que Beltrán, ¿eh? Eso sí, lo que pasa, claro, quitar a un candidato que ha estado ahí fajándose durante tiempo, pues también crea un problema. Sería otra vez crear otro paracaidista, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que hasta que no se solucione muy claramente el tema del PP de Sevilla en cuanto al candidato, lo de Málaga, Patricia Navarro, sí o no, se va a quedar un poco en stand-by. Pero el Partido Popular, que siempre se jacta de tener en la provincia de Málaga 33.000 militantes, digo yo que puede haber otro, ¿no? Porque también llevar la delegación del Gobierno andaluz en Málaga no es poco, como para tener también esa carga de llevar el día a día del partido. Es un pulso García Egea. A ver aquí quién manda más. Pero tampoco se descarta que sea una carta, valga la redundancia, a ofrecer para que decir, vale, quito la opción Patricia Navarro y tener a alguien en la recámara, ¿no? Estamos acostumbrados a esas astucias. Yo creo que aparte de esta solución que pueda haber dentro de este puzzle, dentro de este laberinto del PP Sevilla, será fundamental el 4M. Que yo creo que no se va a decidir nada hasta que no pasen las elecciones en Madrid, y luego que en el caso de que sea unos resultados muy claros, vale, pero a lo mejor hay que esperar 20 días, un mes hasta que haya un pacto sólido, ¿no? Claro, eso puede reordenar, lo que pase en Madrid puede reordenar al PP en su conjunto nacional, ¿no? El 4M yo creo que va a ser determinante, y yo creo que pase lo que pase va a debilitar a Casado. O sea, si Ayuso tiene muy buenos resultados, eso ya se buscará la manera, Juanma Moreno y Elías Bendodo, de revalorizarlo y llevarlo a su terreno. Y nos olvidamos también, o sea, no es que Patricia Navarro entrara en incompatibilidad, es que entraba en incompatibilidad el propio Elías Bendodo. Entonces ya el partido es como, vea, a ti te voy a salvar, pero ya la segunda es lo que tú dices, es el pulso de los pulsos, ¿no?
Por ejemplo... exceso de mandato, ¿no? Pero le dieron bula, ¿no? Exacto, le dieron bula, pero ya es como decir, hombre, porque escapaba un poco, ¿no? Digamos que no estaba tan claro en los estatutos, ¿no? No estaba tan claramente determinado y por ahí se escapaba. Pero lo de Patricia Navarro, yo el otro día comentaba, por ejemplo, con una delegada también, delegada de Fomento, Carmen Casero, la hija de Juan Ramón Casero, fallecido, ¿no? Y es una persona de estrechísima confianza de Elías Bendodo de hace muchísimos años, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, sería una persona, por ejemplo, que trabajaría muy bien con Elías, con lealtad, y entraría en la misma incompatibilidad, ¿no? Pero vengo a decir que Patricia Navarro tampoco es... que creo que es meramente, como dice Agustín, un pulso. Carmen Casero para llevar el partido, ¿te refieres? Por ejemplo, ¿no? O sea, para ocupar el puesto de Patricia Navarro. O sea, podría entender... Margarita del Cid, no sé, hay muchos nombres, ¿no? Margarita del Cid también es una persona de la confianza de Elías, que es muy importante en este tipo de puestos. O sea, como decía Carmen Casero, muchos, ¿no? Incluso hablamos de mujeres por un poco de marcar esa, ¿no? esa diversidad. Habría muchas otras que a lo largo de los años han trabajado con mayor cercanía con Elías Bendodo, ¿no? O sea que esa obsesión con Patricia Navarro, que por otra parte es una mujer estupenda, muy trabajadora y muy capacitada, o sea que en ese sentido no entro, pero que es una estrategia política de pulso meramente, Sí, como pulso, dice como decías Agustín. tú, ¿no, Agustín? Sí, un pulso. Es eso. Ana Carmen Mata, no sé, hay muchísimas mujeres del partido que podrían asumir esto y Elías trabajaría muy tranquilo Un poco con antes, ellas. fuera de cámara, especulábamos distendidamente, bueno, como aquí, sobre el futuro de alguna de las personas que tú has citado, futuro político, la alcaldía. Al alcalde lo vemos en plena forma, vacunado, ¿no? Haciendo... Un brazo importante, ¿eh? Se notaba ahí su Sí. fuerza ahí, Hombre, cómo le da. Yo creo que el alcalde Muy loable su proselitismo pro vacuna. Hay que vacunarse, nada de antivacunismo, anticiencia, terraplanismo ni absurdeces. Eso es. Pues sí, eso es de agradecer. Y yo creo que él, a pesar de la oposición clara y firme que ya no oculta de ninguna de las maneras su mujer, Rosa Francia, cuando le preguntan, yo creo que él, en el fondo sí que le gustaría repetir. Pero al que estoy completamente segura que quiere encabezar la lista al Ayuntamiento de Málaga, por más que se intente mirar para otro lado, es Elías Bendodo. Yo estoy convencida que él quiere presentarse, él quiere ser el candidato a la alcaldía. Pero ¿no crees tú que los tiempos de mayorías potentes del PP, no por nada, sino porque los tiempos van cambiando, se fragmentan, las opiniones públicas son volubles, a lo mejor está pasando ya ese tiempo de mayorías absolutas o grandes, y además su carrera política podría ir en otros derroteros, incluso superiores, ¿no? ¿O crees tú que sigue apeteciendo ese cometido de ser candidato? Yo creo que sí. Lo que pasa es que Yo creo que sí. Ahí los tiempos no sé si van a estar muy coordinados, porque se supone que va a haber elecciones andaluzas antes que... Bueno, seguro, va a haber elecciones andaluzas antes que las municipales. Si el PP sigue queriendo gobernar, ¿va a dejar de ser número de la Junta de Andalucía para meterse alcalde de Málaga? Es verdad que si... Dependerá de lo que pase Si ahí. gobierna Moreno otra vez, eso sería su último mandato. Y entonces está claro que como futuro líder del PP andaluz, o sea, como candidato a la Junta, el que está mejor posicionado ahora mismo sería Elías Bendodo. A lo mejor dice, estoy 4 años en la alcaldía y luego presidente de la Junta. ¿Solamente 4 años en la alcaldía? No lo veo yo, Claro, yo soy muy claro, ¿eh? Son muchas cábalas, porque también es verdad que, a lo que hablábamos antes de la bula y los mandatos, el PP aprobó, nada más llegar a la Junta, aprobó eso de la limitación de mandatos, pero diciendo, no, pero este no cuenta. Es un poco 8 años, pero como que este no cuenta. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que a lo mejor no se prolongan 4 años más lo de... Me parece que Moreno lo dijo como un compromiso personal, estilo Aznar y Zapatero, creo, aparte de normativa, me parece, ¿no? que lo ha dicho varias veces, en intervenciones públicas, en entrevistas y todo esto, ¿eh? Si no, ¿por qué tanta obsesión por seguir manteniendo el control de la provincia de Málaga, si no tiene que vincularse con Málaga? Porque, por ejemplo, cuando Esperanza Oña ya decidió una alcaldesa que barría en Fuengirola y que hubiera seguido, ya no sé si barriendo, pero que probablemente hubiera seguido gobernando cuando le pasó el bastión a la desconocida Ana Mula, lo dejó todo. O sea, dejó la presidencia del PP de Fuengirola y se fue apartando, o sea, ya se desmarcó territorialmente. También quizás cuando vio que desde el Parlamento andaluz pues no se le permitía llegar a más, claro, evidentemente, claro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué si no tanta obsesión de Elías Bendodo, como tú bien dices, entre los 33.000? Otra vez, ¿cuántos años lleva Elías Bendodo de presidente del PP? Si es que yo dejé el PP como jefa de prensa cuando precisamente se iba Joaquín Ramírez, entraba Elías Bendodo
Y yo hago las cuentas ya, no sé ni los años que tengo por mis hijos. Y creo que mi hijo pequeño tenía 9 meses y tiene 13. Sí, porque si la haces por presidente te salen pocos. Me sale Elías solo, ¿no? Pero es que creo que mi hijo tenía meses y ha cumplido 13 años. Entonces, si ahora inaugura otro mandato, ¿cuántos años va a estar? ¿15, 14, 15, 16 presidiendo el PP de Málaga? Son muchos años, ¿no? Pero lo de Paco de la Torre depende un poco también de su voluntad, porque no, siempre decimos, no, ya no, o dicen algunos, no se irá a presentar. Y él pensará, ¿y por qué no? ¿No? Si se encuentra bien y además tiene un poco el favor de la gente, pues yo creo que todo apunta a que él puede, a lo mejor no lo tiene descartado a día de hoy, todavía falta mucho, claro. Yo creo que no lo tiene descartado. Desde luego, si el PP no consigue gobernar en Andalucía, desde luego Elías Bendodo va a querer ser candidato a alcaldía sí o sí. Si consigue el PP otra vez conseguir gobernar en Andalucía, lo veo complicado que vuelva a Málaga. Lo que pasa es que otro problema que ese planteamiento me hizo un compañero nuestro de profesión. Muy bien, si Juanma no gana en la Junta de Andalucía, dices, venga, el destino natural de Elías, el destino natural, o no gobierna, perdón, el destino natural de Elías es el Ayuntamiento de Málaga, o el de Juanma. Porque Juanma, una vez que no gobierne, se queda... Buena clave. Claro, me lo hizo un compañero, no es mía, y dije, ostras, tiene razón, porque Juanma ya está muerto políticamente, entró como presidente de la Junta. Si no consigue gobernar, se queda de cabeza de la oposición. Ese argumento tenía hasta hace poco una pega que ya creo que se ha quitado. La pega es que nadie va a algo inferior, digamos, pero claro, desde que Pablo Iglesias deja una vicepresidencia del gobierno para ir como candidato a Madrid con la posibilidad cierta de ser simplemente diputado de la Asamblea de Madrid, pues... Yo no veo a Moreno yéndose luego a Málaga. No lo veo porque yo creo que él quería ir a una empresa privada, a un cargo... ¿Crees? No lo veo. Tendría todos los beneplácitos de Paco de la Torre. Quizá un ministerio si en el futuro gobierna el PP, ¿no? ¿Y dónde se quedaría Elías Bendodo? ¿Dónde se quedaría Elías Bendodo? O sea, Elías Bendodo perdería el poder de Andalucía, perdería el poder en Málaga y se quedaría como presidente del PP y sin un cargo institucional. Bueno, presidente de la Diputación, no sé, será por recolocamiento. Los partidos políticos te sacan un cargo de la chistera, ¿no? En fin, no vamos a... En fin, fíjate, Juan Casá. ¿No vamos a hablar hoy de Juan Casá? Venga, vamos a hablar. Sonia, yo sé que tú le tienes un cariño especial a Juan Casá, tránsfuga de Ciudadanos, apoyo del PP ahora, apoyo fervoroso, ¿no? ¿Cómo lo jalea en las redes a mí lo que me indigna al PP? Es que una persona, un político tránsfuga, adscrito ahora al grupo no adscrito que se le llama, esté ganando cerca de 100.000 euros anuales. Una persona que no tiene cartera. O sea, que no tiene realmente funciones de gestión, o sea, me parece indignante. Hoy veía que felicitaba a Ayuso parece ser que ayer vio el debate, se ha muy puesto en estas cuestiones y felicitaba a Ayuso, ¿no? Y hacía, bueno, y claro, uno ve estas cosas, ¿no? Entonces, como comentaba Agustín, ¿no? Sobre la recolocación de los políticos, a mí como eso me indigna tantísimo, sobre todo en la época que estamos viviendo de pandemia, de lo que hablábamos de dificultades de los empresarios, del ocio nocturno, del que no es nocturno, de las peluquerías, de las academias, de las autoescuelas, de la profesión periodística, ver estos espectáculos que se ven en política, pues, en fin, me indignan. Pero bueno. Nos queda un minuto para alguna hostia más, si os apetece. No, está bien. Está bien, ¿no? Estamos... Ha sido contundente, Sonia. Sin duda. Sin pelo en la lengua, sí señor. Bueno, vamos a ver al segundo de nuestros columnistas de esta noche, al gran Ignacio del Valle y sus ojos de plato. Desconexión, entretenimiento, evasión, tranquilidad, conocimiento. Durante los meses de confinamiento guirlache, muchos nos refugiamos en la lectura. Lo detalla el informe de hábitos de lectura y compra de libros en España en 2020, encargado por la Federación de Gremios Editoriales de España. Una de las conclusiones del estudio es que la lectura nos ha ayudado a sobrellevar los momentos difíciles. Los lectores de libros en España sumaron un 2% respecto a 2019. Hemos redondeado un crecimiento del 10% en la última década. Hablamos de lectores cuando la mayoría son lectoras. La enhorabuena va por comunidades autónomas. Andalucía se ha ganado la medalla de bronce por la cola. En la Málaga de las 1000 tabernas cada vez hay más librerías renqueantes bajo la amenaza de un Amazon que las constriñe como una boa. Pero las
iniciativas de nuevos proyectos editoriales siguen contra viento y mareas de algoritmos. El 23 de abril celebramos el Día del Libro y del Derecho de Autor. En Málaga con una oferta 3x1. Ampliamos la iniciativa con encuentros en museos y bibliotecas. También con una miniferia en la Alameda principal. El Día del Libro fue un invento del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, fundador de la editorial Cervantes. Corría 1926. Fíjese usted, si no ha llovido y lloverán lágrimas desde entonces. Lo dicho, al mal tiempo climatológico, político y social, resguárdese con una buena lectura de libro. Ahí estaba Ignacio del Valle, le haremos caso, leeremos un poco más, parece que se lee algo más y además intentaremos pasarnos por esa pequeña feria del libro de la Alameda. La Alameda se ha consolidado, ¿no?, como un lugar para los libros, ya se celebró otra hace unos meses allí, es un sitio ahora muy agradable para pasear. Sí, un sitio estupendo. Entre libros. Pero yo creo, a mí me gustaría que la feria del libro volviese al Palmeral. El año que estuvo en el Palmeral, no sé si estuvo 1 o 2, me pareció un sitio fantástico. Me parece que hubo problemas administrativos con la Junta o con la autoridad portuaria, pero yo creo que es un sitio muy agradable, que pilla de paso y ojalá volviera a ir. De todas maneras, lo importante es que leamos libros, que leamos Vaciar un ángel, que leamos Dolor de rareza y que leamos sobre todo El mago de Riga, una estupenda segunda edición de José María de Loma. Muchas gracias, Agustín. Te invito ahora a algo sin duda, merecidamente. Eso quiere decir, ¿no? Claro. Si hay una segunda edición, quiere decir que efectivamente los malagueños estamos leyendo más, por lo menos El mago de Riga, que yo me lo leí cuando me lo regalaste, y es verdad que es muy entretenido, tiene ese toque, esos personajes. ¿Tú te lo has leído también, Agustín? Sí, por esos supuesto. Personajes canallas. No era mi intención, se lo aseguro. Pero gracias, la verdad es que sí, El mago de Riga, segunda edición, una novela que me tiene muy, muy contento por la respuesta. Pero hay muchos libros, podemos animarnos a recomendar algunos, no sé si tenéis alguno entre manos o con ganas de comprar. Está el de José Antonio Sau, nuestro colaborador y compañero, que lo recomiendo mucho, Historia de un suicida, editado por la isla de Siltolá. Y sí, no sé si... muy buena recomendación, ese es el que me gustaría fichar a mí, sí. Sí, yo ahora mismo estoy leyendo un libro de cuadernos de anagramas de David Trueba, absolutamente delicioso, ¿no? Delicioso de cómo él empieza su trayectoria como escritor, como cineasta y está francamente bien. Pues yo estoy leyéndome, fíjate, un libro ya que, bueno, seguro que lo habéis leído, que es Marina, de Carlos Ruiz Zafón, y se me había pasado en su momento, me leí La sombra del viento, o sea, me leí muchísimos, incluso este último, ¿no?, de póstumo, y lo he recuperado porque se lo han recomendado a mi hijo, ¿no?, leer en clase, que curiosamente cuando me lo dijo, una se queda con esas recomendaciones escolares, me sorprendió y me gustó que se recomendaran libros así como más contemporáneos. Entendí que era Marianela, que era el que habíamos leído nosotros, el clásico, ¿no? Y allí que lo tenía por casa, en la editorial esta Cátedra Negra que leíamos cuando estudiábamos, y se lo puse a mi hijo en la mochila, y claro, me volvió de vuelta, me dijo, no, este no es el libro como te voy a leer, es Marina. Digo, ostras, oye, Carlos Ruiz Zafón, qué bien que está estudiando secundaria. Y oye, me está gustando pues bastante, y dije, oye, me lo perdí, me lo pasé en su momento y me gusta, sí. Muy bien, pues todos este fin de semana a comprar libros, a ojearlos, a pasear, a merendar después, a tomar un vermú, en fin, un gran plan sin duda. A ver si la lluvia también lo respeta. ¿Estará ya las discotecas abiertas? ¿Podremos empalmar también enlazar, por ¿no? el ocio nocturno? Sí. Eso es como el fin del estado de alarma, ¿no? Que he visto un meme, ¿no?, que es el día 8, nos recogemos a las 11, pero a las 12 ya podemos salir otra vez. Sí, eso está muy bien. Sí. Bueno, Agustín Rivera, Sonia Crespo, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Ha sido muy nutritivo, sin duda. Muy bien. Yo os dejo porque me voy a nuestra barra a compartir ya un Málaga con el recién reelegido secretario provincial de Comisiones Obreras, Fernando Cubillo. Para allá voy. Bueno, pues después de nuestra tertulia estamos ya aquí en nuestra barra, donde cada semana compartimos un rato de charla. Y en esta ocasión tenemos con nosotros, y es un placer que esté aquí, a Fernando Cubillo. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Fernando Cubillo ha sido reelegido secretario provincial del sindicato Comisiones Obreras, y desde ese cargo, de esa atalaya, tiene, ¿no, Fernando?, muchísimos retos inmediatos. Sí, lo más inmediato para este año 2021 y siguiente, y el año que viene y posteriores,
Son el periodo que se abre de transición en las empresas, que viene con un empuje económico fuerte desde la Unión Europea. España va a recibir este año 21.000 millones de euros, que tiene que llegar a muchas empresas, pero que van a llegar condicionando las decisiones de las empresas. Es decir, no son dineros que se regalan a la actividad económica, va condicionando las decisiones de la empresa y condicionada a la transición digital, condicionada a la transición medioambiental ecológica, reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y condicionada a la implantación de nuevas tecnologías. Para eso hace falta gobernarlo y para eso hace falta gobernarlo en niveles de igualdad, en la negociación. Por tanto, volvemos a poner encima de la mesa la derogación de la reforma laboral, porque hay que gobernarlo en niveles de igualdad, hay que ordenar el empleo, la transición que se va a producir en el empleo, de un empleo que teníamos hasta ahora, de una manera lo vamos a llevar a un empleo más tecnológico. Eso hay que ordenarlo para evitar que se genere una bolsa de paro crónica, estructural, que no se pueda incorporar en este proceso a la actividad económica en nuestra provincia. Estamos en un momento muy complicado de crisis económica, los datos y los augurios no son buenos, pero después hablaremos de algunos de los asuntos que has abordado, pero parece que durante la pandemia en este año la gente ha confiado más en los sindicatos. Vosotros habéis aumentado vuestra afiliación, habéis recibido muchas más consultas también y muchas más peticiones de colaborar, ¿no? Porque vosotros representáis ya, si no me equivoco, al 46% de los trabajadores de la provincia y habéis registrado ese aumento de afiliación, ¿no? Sí, efectivamente. Comisión Obrera ya se adelantó hace tiempo, hace unos años, a una situación de atender al conjunto de trabajadoras y de trabajadores, atenderlo de una manera telemática. Esto no nos ha venido con la pandemia, ya estábamos preparados. Tenemos un servicio propio de información, de orientación a los trabajadores telefónicos. También en la pandemia hemos resuelto consultas de personas trabajadoras por Messenger de plataformas digitales de redes sociales de todo tipo, por WhatsApp que nos han llegado, por correo electrónico nos han preguntado, hasta si nos metemos en Google. En la plataforma Google, en reseña, la gente ha preguntado por Google y en abierto a Comisión Obrera, en la página de comisiones, cuando preguntaba también. Es decir, hemos recibido preguntas, consultas, asesoramiento y el conjunto de personas trabajadoras que no están afiliadas a comisiones han sabido localizarnos, han sabido contactar y le hemos resuelto esa situación que o bien era de prestación, de cobro de prestación de desempleo, de cómo había que hacer para cobrarla, porque había al principio, en el mes de marzo del año pasado, había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento de cómo había que hacerlo. Fíjate, José María, que en el año 2018 firmamos un acuerdo, un convenio con la Seguridad Social de Málaga para difundir en el año 2018 el sistema clave para que cualquier persona trabajadora pudiera acceder telemáticamente a su vida laboral, registrar su solicitud de desempleo, tal. Eso lo hicimos en el año 2018. Cuando ha llegado la pandemia, nosotros ya estamos preparados para este tipo de trabajo de telemático y de asesorar. Y quien no estaba afiliado se ha dirigido y ha sabido localizarnos. Y lo hemos atendido. En consecuencia, es lógico, claro, la gente se ha afiliado a comisiones. Supone una cierta refundación de los objetivos de un sindicato, que se ha convertido también en una, más allá de la coincidencia ideológica de un trabajador con un determinado sindicato, sino también en un centro para consultar en estas tribulaciones laborales que todos tenemos, ¿no? Nosotros hicimos en el año 2012, me vuelvo todavía más atrás, hicimos una jornada en el marco de la Universidad Nacional e Internacional de Andalucía, la UNIA, una jornada sobre el nuevo sindicalismo en el siglo XXI, en principio del siglo XXI, así se llamaba la jornada. ¿Qué veníamos a decir ahí? Que el sindicato tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, a la realidad. Hace casi 9 años, lo que estoy contando, ya estábamos pensando, Comisión Obrera de Málaga, en cómo adaptarnos a una nueva realidad laboral, que es una realidad donde hay plataformas de contratación, que ya no es el empresario que te contrata, donde hay algoritmos que decide la bolsa de trabajo en la empresa privada, es decir, una nueva realidad que hay que conocer y que tenemos que estar dentro para poder mantener y defender los derechos de las personas que están desgraciadamente en peores circunstancias, que son esos grupos de trabajadores en plataformas que tienen una relación laboral, pero no tienen un calendario, no tienen unos derechos reconocidos que puedan constatarse, no tienen un jefe de recursos humanos
porque no lo ve, porque está en el ordenador, está en telemático y no lo ve. Y entonces ya empezamos en el año 2012 a plantear este nuevo tipo de sindicalismo, cómo hacerlo. Llega la pandemia y te digo lo mismo, si en el 2018 facilitamos con la Seguridad Social el sistema clave, si en el 2019 hicimos una jornada sobre digitalización en las empresas con la presencia de la consejera de Empleo y de Felipe Romera, el director del Parque Tecnológico, para hablar de los procesos de transición digital en el 2019, cuando llega la pandemia a nosotros nos pilla con los deberes hechos. Y nos pilla preparados para atender a miles y miles de personas de Málaga que nos han estado preguntando de todo tipo de consultas y preguntas. Hay nuevos perfiles de trabajadores, porque antes, por ejemplo, el teletrabajo estaba más asociado a un tipo de empresa. Ahora con la pandemia todas las han puesto más o menos, si pueden, en práctica. Esto conlleva también una desconexión del trabajador, ¿no? Como tú decías antes, de su jefe, también de sus compañeros, de su entorno, de su oficina, esa disgregación, esa soledad, ese nuevo perfil, ¿cómo lo ves tú? ¿Puede llevar a una falta de lucha, una merma de derechos, algo cambiante, ¿no? Incluso ya hay gente que reivindica nuevos derechos en virtud de estar trabajando en casa, los gastos que supone, etcétera. Hay toda una nueva gama de realidad, ¿no? Es que has tocado muchas cosas en el teletrabajo. El teletrabajo es una herramienta más para que facilita el desempeño de una actividad. No va a sustituir al trabajo presencial, no lo va a sustituir. Es cierto que hay una tipología de empresas que en Málaga no es lo que más abunda, pero hay una tipología de empresas donde la empresa tiene trabajadores o trabajadoras contratados en distintos puntos de la tierra y se coordinan, pues bien a las 9 de la mañana, en videoconferencia con gente que hay en Asia, en Estados Unidos, en Europa, y se van coordinando al mediodía, por la tarde, bueno, pero eso es una mínima expresión lo que hay aquí. El teletrabajo en Málaga tiene un espacio, pero en Málaga tenemos una actividad económica preferentemente asistencial, de trato personal, y eso es difícil que se sustituya por teletrabajo. El turismo es una de ellas, las ayudas a domicilio de una población importante y cada vez más es otra de ellas. Si el trato personal a la persona necesitada, dependiente, a la persona mayor, a la persona sanitaria o el caso del turismo, es muy difícil sustituir eso por un teletrabajo. Pero es cierto que hay una herramienta nueva para trabajar, que es el teletrabajo, que hay que regular, y lo hemos regulado con el Gobierno de España, en el Gobierno andaluz, para los empleados públicos, pero para todo el mundo también, para regular esos derechos tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. La socialización que se establece, los equipos de trabajo que se establecen, hay que establecerlos muchas veces presencial. No siempre, pero muchas veces. Luego es una herramienta más lo que nos aporta el teletrabajo, pero no va a sustituir el trabajo tradicional presencial en la empresa. Bueno, el otro día vimos un informe del Banco de España que rebajaba la previsión de crecimiento, creo que al 6, y la primera estimación era del 6,5. También analista económico de Unicaja hablaba de un 4 y pico % de crecimiento en la economía andaluza, pese a que son cifras con las cuales se podría crear empleo, que se crea más o menos, estimo, a partir de un 3 o así. Sin embargo, los augurios son de altísima tasa de paro en la provincia de Málaga, con niveles para el año que viene, quizá desgraciadamente de un 20 y muchos %, ¿no? O sea... Estamos ahora mismo en el 20%, según los datos últimos de la EPA, de la encuesta de población activa del mes de diciembre, en el 20,3 me parece, por ahí, en el 20%. Es verdad que la EPA que va a salir este mes de abril no va a ser mejor, va a ser peor, porque estamos hablando de los meses de enero, febrero y marzo. El mes de febrero, yo ya venía anunciándolo desde septiembre del año pasado, decía que vamos a caer en el peor de los febreros. No me he equivocado ni un ápice, José María, no me he equivocado ni un ápice. Ha sido el peor de los febreros. En la serie histórica no hemos encontrado cifras, por ejemplo, de paro de mujeres, de trabajadoras femeninos, tan altas como las que hemos tenido en febrero. Es el paro femenino, el paro de jóvenes. Si miramos la serie histórica de más de 20 años atrás, no encontramos esa cifra con ese nivel tan alto de paro de personas jóvenes que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Es decir, la EPA de este mes va a ser mala, pero también un dato positivo. Ya no vamos a tener el peor de los febreros en un tiempo, espero que no vengan más crisis. Ahora toca remontar, y a partir del mes de febrero, la segunda quincena de febrero, ya empezó el empleo a remontar un poquito en Málaga.
el mes de marzo ha remontado un poquito, es decir, lo importante es que hemos dejado de caer. Ahora está el empleo estabilizado, el desempleo, en el último dato de marzo, de 199.000 personas malagueñas en paro, queriendo trabajar, pues ya hemos dejado de caer. Eso ya es positivo, porque el mirar abajo y no ver el fondo, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Pero ahora vamos a retomar la actividad económica y nosotros, es verdad que todas las provincias de España tienen distintos niveles, distintos ritmos. No podemos comparar Málaga con Madrid o con Zaragoza o San Sebastián. Nuestro ritmo de recuperación va a ser más lento porque depender del turismo, depender de las grandes plataformas, de la situación que se dé, plataformas que nos traen turistas o de la situación que se vive sanitaria en los países emisores de turismo, depender de ellos nos va a hacer que tardemos en remontar. Necesitamos ahora mismo de manera importante, que la pandemia nos lo permita, lógicamente, del turismo nacional, el que se pueda mover, pero Málaga va a tardar en recuperarse un poquito. No obstante, la media que ha comentado del Banco de España, claro, el Banco de España te hace la media del Estado, y habrá comunidades autónomas o provincias con un desarrollo fuerte. Pensamos desde Comisión Obrera que la economía en España va a recibir un impulso muy fuerte en el último trimestre de este año, pero a nosotros el turismo en Málaga no nos salva. Eso no nos salva. De todas maneras, no ser una crisis financiera, sino un parón, ¿no? Esa metáfora que se está empleando de que no es un motor que se ha gripado, sino que se ha parado momentáneamente. Entonces, tú auguras que la recuperación general puede ser mayor cuando la situación se normalice. No es lo mismo que salir de una crisis como la que hemos vivido años atrás, ¿no? Claro, con la vacunación, por supuesto, que es lo fundamental. Yo pongo encima de la mesa el primer dato positivo dentro de lo malo que estamos viviendo actualmente, y es que dejamos de caer en el empleo, en la actividad económica, que la actividad empieza a retomar. Es un dato positivo, ya va bien, ¿no? Pero la economía malagueña tardará en crecer un poquito, va a tardar en crecer. Hay sectores que no tienen nada que ver por la pandemia, sector industrial. Lo hicimos nosotros en el mes de noviembre, una manifestación en Málaga cuando uno de los emblemas, no es el único, Coca-Cola, pues cerraba sus instalaciones en Málaga, pero es que el sector industrial en Málaga apenas está ya en el 3,4, somos los últimos de España, por la cola, lo último. Es que no hay provincia de la península ibérica peor que nosotros en el tema industrial. Bueno, yo creo que los poderes públicos, el gobierno actual de la Junta de Andalucía, el gobierno municipal, el ayuntamiento, la diputación provincial, tiene que hacer un diseño de provincia para desarrollar una actividad industrial, que no estamos hablando de la clásica actividad industrial de manufactura, sino de la transformación, entre otros, de los productos alimentarios de la provincia de Málaga, de transformación agroalimentaria que necesita, y que hay que crear un polígono específico para eso. Y nadie está liderando en Málaga una transformación industrial. Copiar el modelo Silicon Valley en nuestra ciudad de Málaga es copiar un modelo que ya está en retroceso. En la ciudad Silicon Valley ya no se está impulsando el modelo que queremos impulsar aquí. Luego vamos detrás de los acontecimientos, hay que estabilizar el empleo, estabilizar la economía, y eso pasa por la industria. Sí. El turismo hay que mantenerlo, no podemos dejar, porque tenemos un valor añadido en nuestra ciudad, en nuestra provincia, pero hay que apoyarlo con lo que es la transformación ecológica, la construcción, en la actividad medioambiental, hay que apoyarlo con el sector alimentario, industrial, y el turismo hay que también darle su espacio, pero no podemos repetir errores del pasado con el turismo, y mucho me temo que, por lo que estamos viendo, algunos quieren repetir el modelo anterior. No es un modelo válido después de la pandemia. Claro, además se habla mucho de un posible cambio de modelo, pero la realidad es tozuda, no parece que se esté conduciendo a eso a tenor de los datos. Bueno, los ERTE, que son un instrumento que protege a los trabajadores, tú eres partidario de que se prorroguen. Los ERTE han protegido la actividad económica a trabajadores y a empresas, y se ha demostrado que es una herramienta muy buena, porque permite la flexibilidad interna de la empresa, parar la actividad. Necesitamos del concierto de la administración pública, del Gobierno de España en este caso, pero se ha demostrado que es una herramienta que ha hecho sostener. Pues en Málaga hemos caído en el empleo de 630.000 personas que teníamos en los mejores momentos, pues hemos caído a 570.000, vamos a dejarlo ahí.
pero bueno, se ha mantenido una gran actividad en Málaga, más de 140.000 personas sujetadas por los ERTE en Málaga. Eso es muy importante. Esa herramienta tiene que seguir al margen de la pandemia, olvidándonos de la pandemia. Por supuesto, con la pandemia tiene que seguir, pero no es cuestión de ponerle límite hasta el 31 de mayo, hasta el 31 de octubre, tiene que seguir porque es una herramienta que permite a las empresas que pasan momentos complicados darle un balón de oxígeno para reflotar la empresa y evitar el despido. Nosotros renunciamos a la flexibilidad externa de las empresas de utilizar el despido y la contratación como herramienta de adecuarse a lo que es a la producción y apoyamos la flexibilidad interna, que la propia empresa pueda en un momento dado acogerse a la figura de un ERTE con el apoyo del Estado. Por eso decimos nosotros que a la actividad privada, la empresa privada necesita del sector público y se ha demostrado en la pandemia que para mantener miles de empresas en nuestra provincia se ha necesitado, los empresarios han necesitado del sector público, de ayudas económicas. También hay que aportar al sector público, porque cuando me hace falta, antes hay que aportar en el sector público para poder después pedir. Pero se ha demostrado que los ERTE es una figura válida y queremos que siga siendo una figura válida en el tiempo. Para eso hay que cambiar la reforma laboral también, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar ahora por la reforma laboral. Vosotros seguís insistiendo en que es necesario cambiarla. ¿Por qué crees tú esa lentitud, pese a que el Gobierno, en teoría, era bastante partidario y además tiene una parte, digamos, más izquierdista que la otra, que es la que además controla la cartera de trabajo y que era una de sus banderas, además, ¿no? La derogación. Pues, un dato, hombre, hay un dato muy bueno de este Gobierno del Estado y es que tenemos una ministra de Trabajo, la Yolanda Díaz, a la que algunos le acusan de comunista y tal y cual. A mí me da igual el calificativo, me da igual quién sea, pero tenemos una ministra de Trabajo que pone encima de la mesa el acuerdo entre patronal y sindicatos representantes de trabajadores y trabajadoras. Poner el acuerdo encima de la mesa es un valor que es muy importante para darle seguridad jurídica a las relaciones laborales. No como se hizo anteriormente por el Gobierno del Partido Popular, que no consultó con nadie y que impuso a las bravas su modelo de reforma laboral y al que hay que derogar. Nosotros decimos que si aquello se impuso a las bravas, se puede quitar a las bravas, pero el valor del diálogo social tiene más valor que el contenido del acuerdo, que también es importante. Y en el tema de la reforma laboral, hay articulados de la reforma laboral que están obsoletos, que es que quitarlo, ya teníamos acuerdo con la patronal en el mes de febrero del año pasado, del 2020, teníamos acuerdo de que a un convenio colectivo, cuando cumple, le sustituye otro convenio colectivo. Eso se llama la ultraactividad de los convenios. Pues eso no hay ningún problema en cambiarlo, la patronal está de acuerdo, cámbiese, porque la realidad, en los convenios provinciales de Málaga, la realidad estamos viendo que en casi todos los convenios se prorroga el convenio mientras se aprueba y se consensúa el siguiente. Pero también decimos que para evitar una devaluación salarial que se ha producido en estos 10 años de reforma laboral y que no se ha corregido a pesar del crecimiento económico, para evitar una devaluación salarial, la prevalencia del convenio sectorial en materia de salario tiene que estar encima de la mesa. No puede ocurrir que se haga convenio de empresa para devaluar, para reducir salarios respecto al convenio sectorial. Luego, el cómputo de los salarios hay que sacarlo, también hay que modificarlo de la reforma laboral para que cuando una empresa se descuelgue no se pueda descolgar de las tablas salariales, porque entonces estamos devaluando hacia abajo, estamos precarizando el empleo. Y ya no lo decimos los trabajadores y las trabajadoras de comisiones, lo dice la Unión Europea, cualquier organismo que miremos nos está diciendo hay que subir el salario en España porque está muy por debajo del salario que se está pagando en Europa. Luego, para eso hay que equilibrar las fuerzas y sobre todo, y muy importante, para poder gobernar los cambios y proteger el empleo en las empresas hay que tener niveles de paridad. Lo que no vale es que la decisión unilateral de la empresa que apoya la reforma laboral
sea la que prevalezca, la autoridad laboral no tiene nada que decir al respecto, también se cambió. Entonces hay que, de alguna manera, equilibrar las fuerzas para proteger el empleo, porque nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, lo que queremos es que la empresa se mantenga, pero que haya un retorno social de lo que son el beneficio, un reparto de la riqueza, que haya un reparto equitativo entre plantilla y trabajadores, porque de lo contrario la muerte de la empresa está anunciada, precarizando el empleo, que al final, como digo, en esta época, si tiramos del consumo nacional, subamos los salarios mínimos y tiraremos del consumo nacional un poquito más. Sí, eres partidario claramente de la subida del salario mínimo. Claro, porque las personas que menos ganan, que son los que afecta el salario mínimo, devuelven a las empresas esa subida salarial, porque se lo gastan todo antes de que acabe el mes. Los que menos ganan se lo gastan todo. Sí. Entonces, claro, es un dinero que es verdad que subimos, hablamos 4 céntimos a la hora, 30 céntimos, 31 céntimos al día, estamos hablando de 50 euros al mes. No es dinero, porque ese dinero vuelve inmediatamente a las empresas en forma de consumo. La persona que menos gana se lo gasta todo, no puede ahorrar. Puede ser un dinero que retorna a la empresa y que reactiva la economía del consumo interno en España y en Málaga también. Supongo que tendréis muchos afiliados que son empleados de banca. Ahora vamos a asistir a una sangría criminal después de la fusión de CaixaBank, ¿no? Y son miles de trabajadores los que van a ir a la calle, además muchos con la propuesta inicial con 20 días de salario por año trabajado y bueno, un sector de la banca en una profunda crisis cuando faltan sucursales en muchos municipios pequeños, en muchos pueblos, todo el mundo no está digitalizado, es un poco precipitada esos despidos masivos, ¿no? Esa reconversión, es verdad que en muchos sitios serían redundantes las oficinas, los servicios, etcétera, pero bueno, además es que recibieron dinero del Estado abundante, miles de billones para el rescate, una de las dos entidades fusionadas, ¿no? Y ahora deshacerse de 60.000 trabajadores son, ¿no? Una burrada, eso... 8.000 y pico, pero, la última noticia. Y en Málaga... En total 60.000 en todas las bancas y todas las cajas de ahorro. Eso es. En total es eso, sí, correcto. En Málaga esa fusión haría quizá un poco menos de lo, afortunadamente, ¿no? Quizá estaríamos hablando de cifras menores, más manejables, pero en cualquier caso también un drama, ¿no? Sí, verá, por eso nosotros decimos que hay que ordenar la transición del empleo. Es decir, se están produciendo cambios tecnológicos en la empresa y eso hay que gobernarlo. Y no se gobierna generando paro y despido, se gobierna ordenando a la plantilla, ordenando los intereses de la empresa, para intentar diversificar lo que es la actividad empresarial, y eso las constructoras lo hicieron en el año 2008, diversificar la actividad empresarial en el sector de la construcción, ahí los tenemos desde el 2008 hasta ahora, y en el sector de la banca también. Ahí tú lo has puesto bien, José María, hay dos elementos a analizar. Uno, que se está dando, el titular de prensa lo está cogiendo por las grandes empresas. Pues ahora mismo encima de la mesa tenemos CaixaBank, pero si nos ponemos a hablar, todos los bancos han hecho reducción de 1.000, 3.000, 4.000, son titulares porque son empresas, pero se está dando esa reconversión a gran escala, en todo el tejido productivo, en unos con más intensidad, en otros con menos. En Málaga ya hay planteamiento también para el sector del turismo, pero en el caso de la actividad de oficinas bancarias, indudablemente hay que ordenar esos procesos de regulación. Cierto que nos dice la Unión Europea, entramos en un nuevo modelo de gestión de la banca, ya escuchamos que puede haber cajeros en los estancos, que puede haber cajeros, nos lo pueden poner en la farmacia. Sí. Bueno, esto está cambiando y esto hay que ordenar esa transición a la nueva actividad productiva, el nuevo empleo. Para eso hay que equilibrar las relaciones, porque de lo contrario una empresa mete un ERE extintivo encima de la mesa, pasados los plazos de consulta, tiene el valor absoluto y la autoridad laboral no tiene capacidad, salvo por defecto de forma, lógicamente, no tiene capacidad para validar o no validar. Y deja a los trabajadores directamente en el paro. Trabajadores que en muchos casos tienen más de 50 años. No estamos hablando y digo más de 50 años porque en el final de su vida laboral tendrán dificultad para tener derecho a una jubilación. Por eso también ponemos encima de la mesa la defensa de las pensiones para aquellas personas que perdiendo el empleo, no voluntariamente, perdiendo el empleo,
puedan tener la cobertura, el derecho a una pensión sin coeficiente reductor, porque no es mi voluntad. Yo quiero trabajar y a mí la sociedad no me ofrece un empleo, el Estado no me ofrece un empleo, y entonces hay que darle esa cobertura de jubilación para este colectivo, que lo hemos ejemplificado en la banca, pero que puede ser en cualquier otra empresa diferente. Hay que proteger al trabajador, a la trabajadora en el final de su vida laboral, para no generarle más daño, para no castigarlo más mientras esté jubilado y jubilada. Y después tenemos el segundo elemento que lo ha fijado muy bien, la brecha digital de la población. Es que hay muchas personas que no tienen capacidad de pagar con el móvil, personas mayores, fundamentalmente, personas del interior con distintos itinerarios formativos, pues no tienen capacidad para pagar con el móvil, para pagar con el... En la oficina y los empleados en las ventanillas diciendo, vaya usted al cajero, vaya usted al cajero. Y tú, es que se veía venir, ¿no? Uno como usuario dice, pero estas personas pues, tienen una función, les obligan a no atender. Claro, claro. Es que yo te decía, pero no solamente en el tema de banca, la brecha digital se produce en la banca, en los pueblos de interior donde con más dificultad, el desconocimiento de pagar con el reloj, de pagar con el móvil, el que no haya circulación, que no haya efectivo disponible, billetes, euros disponibles en cajeros, y dice, bueno, yo ahora me tengo que ir al pueblo de al lado a sacar dinero del cajero. Eso la banca tiene que resolverlo y el Estado español tiene que resolver ese problema. No puede dejar a miles de personas mayores fuera del sistema de circulación económica. Y ese es el segundo elemento importante. El primero, hay que ordenar la transición en los nuevos empleos, que es fundamental. Muy bien, pues Fernando Cubillo, secretario provincial de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaríamos mucho rato más porque hay muchos asuntos que abordar, pero te emplazamos para que vuelvas. Muchas gracias. Pues gracias a ti, José María. Encantado de estar contigo una vez más. Un placer. Y a ustedes les digo lo de siempre, muchas gracias por su complicidad, cuídense y nos vemos la próxima semana aquí en Las Luces de la Ciudad.